gorda, 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 gorda. De eso voy a hablar hoy. Quiero empezar este video y en realidad quiero empezar los próximos videos. Voy a ir echando con algunos vlogs y algunas cosas, pero quiero empezar a hacer este canal de YouTube hablando un poco de mi historia. ¿Por qué? Porque creo que es lo único vigente desde que salí a la luz en Disney o como actriz. Y todos los días de mi vida, no voy a mostrar los mensajes acá porque son bastante privados, pero algún día voy a leerlos. Me llegan mensajes de mujeres, especialmente, a veces de hombres, hablándome, ¿cómo haces para tener esa autoestima? ¿Cómo haces para conquistar tus sueños? ¿Cómo haces? O ellos o simplemente se abren contándome la historia de ellos con los cuerpos. Ir por el comienzo, donde empezó todo. Entonces, antes de hablar de cómo es que yo hago para lidiar con mi cuerpo, con mis transformaciones, cómo bajé 50 kilos, cómo conseguí ocupar espacios teniendo este cuerpo, voy a hablar cómo fue tener este cuerpo y cómo la palabra gorda, gorda y gorda es el primer recuerdo que se me aparece cuando pienso en mi infancia, cuando pienso de dónde vengo y cómo fueron. Sí, es el primer recuerdo que tengo. Creo que no tengo, realmente cierro los ojos y no tengo recuerdos muy felices de mi infancia, ni tampoco tengo recuerdos en los cuales se me aparezca alguna imagen que no esté relacionada a mi cuerpo. Prender el aire porque me estoy muriendo de calor. Según lo que mi mamá me cuenta, yo era una nena normal, una hija muy esperada, la primera hija de 3 hijos de mis padres. Mis papás están juntos, son los seres más maravillosos que conocí, personas que intentan todos los días ser la mejor versión de ellos mismos. Nací en una familia de clase media. Yo nací, mis papás no estaban tan bien económicamente y después, bueno, fue mejorando. Familia de clase media donde hubo mucho amor, donde nunca faltó nada, o sí. Mi mamá me dice que yo empecé a engordar cuando tenía más o menos entre 4 o 5 años, cuando empezaron a nacer mis hermanos. Yo no sé si eso sea correcto o no, pero lo asocio al hecho de que fui una hija muy esperada y cuando nací siento la sensación de que fue una familia entera abrazando y la atención y el reconocimiento en un solo ser. Entonces fui una chica, una nena muy estimulada. A los 8 meses de edad ya dije mi primera palabra, ya me mostraba artista también. Y mi mamá me dice que a medida de que nacen mis hermanos y yo lo asocio a perder un poquito se llama Vicenchiño. Yo asocio a que esa falta de atención yo la mostré de alguna forma en ese momento a la comida, como que la atravesé a través de la comida. Y dice mucho que la obesidad o el ser gordo se asocia a querer llamar la atención o a querer esconderse en un disfraz en la biodecodificación. Hoy, después de muchos años, te puedo decir claramente que es una mezcla de 100% algo que tenés que atravesar. La comida puede ser el mecanismo emocional con el cual lidias con problemas de depresión, ansiedad. Se suma también tu árbol genealógico y con eso no estoy hablando solo de tu genética, sino de la carga que tiene tu árbol genealógico. Ya voy a hablar de eso también más adelante, cómo yo descubrí eso. Y algo que tenés que pasar, de alguna forma. Yo siento que mi fuerza y mi determinación y mi historia y lo que me trae hoy hasta acá y este video, sé que puede ayudar a muchas personas y lo que voy a hacer en un futuro va a representar a muchas personas gracias a que tuve que pasar por eso. No me arrepiento para nada, de lo único que me arrepiento es de mi ex. Del resto no me arrepiento de nada, por más que haya sufrido mucho. Entonces mi mamá me dice que a los 6 años empiezo como a engordar mucho. El primer recuerdo que tengo, si cierro los ojos y si tengo que decir una palabra que represente mi infancia, es gorda y adolescencia, porque la palabra gorda en el mundo, sobre todo en Argentina, que es un país extremadamente gordofóbico, representa, es como un barniz que tiñe tu vida, porque esa palabra barniza todos los planetas de tu galaxia. ¿Qué quiere decir? O sea, el hecho de ser gorda te influye a la hora de
relacionarte con la alimentación, con relaciones amorosas, con amistades, con salir a comprar ropa, con entrar en un colectivo, ocupar ese espacio en tu familia, en todo, en absolutamente todo. Es un barniz que te tiñe, que genera una identidad y que genera muchísimo rechazo en las personas. Tengo imágenes de siendo una nena, literal con cuerpito de nena. Viste que los nenes tienen como, cuando no te desarrollás, cuando sos niña todavía, como que las nenas tienen como una pancita de nena, de niña. Y me acuerdo una vuelta que estaba en Brasil, en Florianópolis, y una mujer argentina, una mujer más vieja, yo tenía 7 años, le dice a la hija, que ya eran 2 adultas, dicen, ay, mira, esa nena está embarazada. Mi mamá me cuenta que ella escuchó eso y rezó a Dios que yo no tenga escuchado eso y yo lo escuché. De eso de personas adultas hasta, por ejemplo, estar comiendo en la mesa de mi familia y yo siendo nena y agarrando, no sé, mi quinta porción de pizza o la tercera y la familia, mi abuela, mis tíos mirando como, ¿se la va a comer? O gustar de muchas personas y saber que ninguna de ellas va a gustar de mí. Querer ponerme la ropa o estar a la moda y no poder, sobre todo en Argentina, que ahora hay marcas para plus, hay talles más grandes, pero nunca es de la calidad que las flacas o los cuerpos más flacos tienen, nunca es tan sexy, nunca es tan, nunca es igual, ¿no? Entonces, ese barniz que pasó por mi vida, tanto en mi infancia y en mi adolescencia, ha construido una personalidad durante muchos años de mucha baja autoestima, con una necesidad de sentirme valorada y reconocida siempre, o si no tener que desdoblarme o mostrar todo lo que soy capaz y más por el hecho de simplemente tener ese cuerpo. Me acuerdo la primera vez que mi primer novio, mi primer amor, yo estaba completamente enamorada de ese ser y él cuando me dijo te amo, yo le dije ¿qué? No, pero ¿vos estás seguro? Yo no podía entender cómo una persona podía amarme, porque yo tenía este cuerpo, vos no me podés amar. En fin, en todo este relato voy a ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, porque voy a ir como escupiendo, desabafando, como desahogando todo esto, que hoy lo puedo hablar desde un lugar de absoluto reconocimiento, empoderamiento, honra, pero es un barniz que me acompaña, que tiene historia, que es algo que es como que no me puedo escapar nunca de eso y que hoy lo puedo ver con ojos de amor, de paciencia y que por momentos sé que son heridas que se abren y que está todo bien, porque no dejan de ser heridas, son marcas, cicatrices, ¿no? No. Bueno, entonces mi mamá me dice que a los 6 años empiezo a engordar y yo empiezo a mostrarme como una nena que hasta ese momento era muy para afuera, empecé como a retraerme porque claro, el hecho de ser quien soy incomodaba. Me acuerdo que mis papás, 6, 7 años, 8, tengo fotos de esto, voy a intentar ponerlas ahora acá, me llevaron a un lugar que se llama Dieta Club, que era una clínica del doctor Cormillot, que es un nutricionista muy famoso, no bueno, pero muy famoso en Argentina. También por la época era lo que había, ¿viste? No le echo la culpa a nadie, que era una clínica donde había un grupo especial para adolescentes y yo era la menor de ahí. Entonces yo con 8 7 años ya estaba haciendo dieta. Y hoy en día, con 30 años, sigo haciendo dieta. Hay muchas cosas que cambiaron, hay conocimiento de mi cuerpo y mismo voluntad propia de hacer algunas cosas como cuidar mi alimentación. Y hay otras cosas que es una mierda, pero yo sé que si una semana como lo que se me pasa por la cabeza, mi cuerpo reacciona de una forma. Entonces hoy elijo reacciono de una forma en aumento de peso, duermo mal, me siento hinchada, me siento más pesada, no tengo tanta energía, entonces elijo cuidarme. No es algo que me acompaña. Y estoy cansada, sí, estoy cansada, pero hoy lo veo desde otro lado mucho más leve. Pero en ese momento era una nena de 7 años, de salir a la calle, ir a la escuela, bueno, ya entraremos en el tema escuela, era recibir un bullying y era todo, tipo, ser yo era un rechazo, todo. Era pasar, me acuerdo las primeras veces que íbamos a las fiestas de 15 años, empezaron las fiestas de 15 años y todas las chicas iban con un vestido diferente. Lo que fue conseguir un vestido para mi primer 15,
que ni siquiera era yo tenía 15 años, era una chica que había repetido y estaba festejando a los 15 un año antes. Para que tengan noción, mi mamá, que fue mi fiel confidente, terminó internada ese día por un ataque de estrés. Me recorrí todo, yo soy de zona oeste, me recorrí todo Ituzaingó, Morón, Castelar, Capital Federal, Ramos, buscando un vestido en el cual yo me sintiera linda, no me marcara los rollos, porque al parecer tipo había vestidos que entraban, pero el tema es que no me marcaran los rollos porque era un pecado capital mostrar un rollo. Hoy mira cómo te los muestro. Era con mi mamá con la que descargaba toda esa ira que yo tenía. Y me acuerdo que entrábamos a los lugares y decían, me gustó este vestido, mamá, hay tamaño único, ¿me lo puedo probar? Y me han llegado a decir en varios lugares, no lo puedes romper. O vos no te lo puedes probar. O mismo querer probármelo sabiendo que no me iba ni pasar por el cuello, pero verme en el espejo así. ¿Ubicás? Poder sentir un segundo lo que sería ser parte, de elegir el que me gusta y que entrar en mí. Pasar por la calle y por por el simple hecho de atravesar la calle que me digan gorda de mierda. No, me empezaron a gustar los chicos, o sea, sabía que no se iban a fijar en mí. Y a veces yo como que vivía el amor desde un lado de espectadora. He estado traumatizada con ir a bares, tipo, ponerme linda. Yo siempre llamé la atención, por más que era una chica gordita, siempre me decían, ay, pero qué linda cara que tenés. Nunca, ay, qué hermosa que sos. Qué linda cara, o sea, tu cara es linda. Y eso también hizo que solo me sacara fotos así. Yo tengo fotos, se las voy a mostrar así, con esta parte de mi cara, porque para mí era lo único lindo que yo tenía. Volviendo, he estado traumatizada muchos años también con ponerme linda, ir a bares, porque sabía que tipo yo me podía sentir linda en mi casa, maquillarme y todo, pero sabía que iba a recibir miradas, sabía que iban a ser miradas de rechazo, hasta hoy en día las sigo sintiendo. Yo ahora vivo en Brasil y me siento una gran gostosa. O sea, me siento una mujer con curvas. Tengo otro cuerpo también, es la realidad. Y me siento una mujer súper bella. Y ni te digo si abro la boca y te cuento quién soy. La belleza se potencia. En ese momento yo me daba vergüenza hasta ponerme linda y ir a un bar y estar rodeada de chicos y chicas hegemónicos. Exponerme, mostrarme, siempre fue algo que me dio vergüenza. Ser yo me daba mucha vergüenza. Básicamente a mí el arte me salvó. Mi mamá me cuenta que llegó un momento que me daba tanta vergüenza mi cuerpo que yo ponía una excusa todos los días para mi profesora de educación física en la escuela para no hacer gimnasia, porque yo sabía que mi cuerpo corriendo gordo iba a ser mal visto, que las personas iban a reír, que yo no era tan hábil. Y yo en mi casa me encerraba en mi cuarto y bailaba creyéndome que era Britney Spears, o sea, no había nada de malo en mí, solo que sabía que no podía hacer afuera de mis cuatro paredes. La profesora de gimnasia le llegó a preguntar, o sea, ¿está pasando algo? Y mi mamá vio que realmente esto se estaba poniendo feo. Me llevaron también a psicólogos. Mi mamá siempre cuenta, sabía que mi mamá me estaba llevando al psicólogo para hincharme las pelotas, porque veía todo lo que me afectaba. Veía que yo no era una nena y una adolescente feliz. Odiaba el colegio. Gracias a Dios siempre mis papás me apoyaron, entonces a medida que vieron que yo era libre en el arte, me mandaron a todos, a los mejores profesores, me apoyaron en todo, me llevan de aquí para allá, o sea, no puedo decirles nada. Y cuando me llevaron a la psicóloga, en la primera sesión nada, me hacía dibujar a la segunda, y en la última, porque mi mamá decidió que era la última y la mina le dijo, che, ¿y vos con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Me dice, ¿estás bien? Le digo, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo como que le decía, ya sé que soy esto, basta. Encima la psicóloga me va a decir que yo también estoy mal. Y la psicóloga le dijo a mi mamá, mira, yo estuve analizando a tu hija y tal, y tu hija no tiene ningún problema. El problema no serás vos. Entonces ahí mi mamá tuvo un clic que fue tipo, el problema está en tus ojos, no en los ojos de ella. Es una chica sana, normal, nunca, desde que tengo uso de razón, no estoy romantizando la obesidad ni nada por el estilo. Soy una persona que bajó 50 kilos y que se ejercita 6 veces a la semana. Voy al gimnasio. No estoy hablando de romantizar ni de que comer en exceso está bien, o sea, no estoy hablando de absolutamente nada. Estoy hablando de un ser que nació y en ese contexto consiguió lidiar con las emociones bajo ese contexto, y lo único que le decía al mundo es que ella estaba mal.
Desde que tengo uso de razón, no hubo un examen de sangre que me dio un valor alterado. Gracias a Dios, nunca tuve ningún problema de salud, de nada. Inclusive me reía, yo tengo a mi mejor amiga, la negrita, que ella tipo es flaquísima y ella comía, yo estaba a dieta y ella se comía los paquetes de Peps así uno atrás del otro y ella tenía colesterol, que es como la grasa mala, por así decirlo, y a ella le dan mal los valores y tipo a mí me dan perfecto. No tiene nada que ver, tipo estamos hablando de corporalidad. Independientemente de eso, hasta mis 21 años, hasta que me fui a vivir a México, tuve un cuerpo gordo. ¿Cuándo fue que empecé a bajar de peso? No fue una elección. Yo me acuerdo que he hecho todo, mi cuerpo ha pasado por todas las dietas habidas y por haber. Desde mis 8 años tengo conciencia de lo que se puede o no comer. Y en mi casa inclusive tipo nunca una bebida, tipo una Coca-Cola con azúcar, tipo todo light, o sea, las porciones, todo. Era algo que tipo, y yo decía, ¿cómo puede ser que como lo mismo que mis amigas y no? Es algo que mi cuerpo no asimila o no es el momento. Todo cambió, es que este video puede llegar a durar 30 minutos y yo me tengo que ir. Voy a cerrar esta primera parte y después sigo con la parte 2. Se va a llamar Ser Gorda parte 1. En México fue cuando de repente todo lo que yo no había podido lograr y hacía y no daba resultado, empezó de la noche a la mañana a dar resultado. ¿Qué fue? Cuando empecé a buscar no el problema físico, sino el problema mental y emocional. Hice una terapia de hipnosis. Hoy hay 1000 de terapias alternativas holísticas que se pueden hacer: biodescodificación, constelación, terapia de hipnosis, plantas medicinales, hay 1000 formas de ver. Hice una terapia de hipnosis, donde en esa terapia de hipnosis es como una meditación y tuve una visualización en la cual veo a mi abuelo, que fue no lo conocí, él se murió a los 2 meses de yo nacer. Él tenía obesidad mórbida y estaba sentado en una silla y él me ve y me dice, tengo mucha vergüenza. Me voy a morir y yo tengo mucha vergüenza. Y lo vi a los ojos y lo vi la tristeza y la vergüenza toda junta, me vi en él y desapareció. No entendí nada en el momento y llamé a mi papá, que es el papá de mi papá, y le dije, papá, ¿qué pasó con él, con el abuelito Carlos? Y después a mi abuela, que fue su mujer, ¿qué pasó con él? ¿Qué se sabe de él? ¿Por qué se fue y no explicó nada? ¿Por qué tenía ese cuerpo? ¿Por qué tenía esa enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a entrar en detalles, pero de repente un montón de información empezó a venir a mí de decir, claro, y esto, y yo me veía en esas acciones y vi una persona que dejó este plano con un montón de cosas inconclusas, que su forma de lidiar con la tristeza que tuvo, con las traiciones que pasó, con el miedo que sentía, con la vergüenza que sentía, fue a través de la comida. Entonces la obesidad era solo como así como otros fuman, otros se alcoholizan, otros whatever, o son adictos a otras cosas, fue su forma de lidiar con las emociones siendo un hombre de esa generación. Hoy mi abuelo tendría 80 y tantos años, creo yo. Y, y sabemos que los hombres de esas generaciones, lo último que podían hacer era conectarse con sus sentimientos. Entonces, después descubrí otras cosas de mi árbol genealógico y de repente es como que lo que yo cuento siempre, y con esto voy a cerrar el video y después voy a explicarles otra fase que es tipo, ¿qué pasó después de ahí? ¿Cómo fue que yo soy esto? Porque ahí empezaron a venir los trabajos, ahí empezó a venir mi yo, mi Mica de fuego, la dragona de fuego empezó a venir de ahí. Vos tenés tu cuerpo físico, no sos un cuerpo, esto no sos vos tenés un cuerpo, tenés una mente y sos espíritu. Entonces tu espíritu, yo creo en esto, creo en las vidas pasadas, creo en la reencarnación y creo también como el pasaje de mochilas de generación a generación. Por ejemplo, tus papás probablemente te van a criar en base a lo que ellos no tuvieron. O sea, si yo tengo un hijo, le quiero dar todo lo que mis padres no me pudieron dar. Y ahí vos no estás criando desde el amor, sino estás criando desde la carencia, desde lo que no tuviste. Es algo normal, le sucede, es la ley de la vida, ¿no? Entonces, hay cosas que nuestros tatarabuelos no consiguieron hacer y eso energéticamente es como si vos te pusieras una mochila invisible que diga, tranquilo, yo me encargo, por más que no lo quieras. Mi papá me dice, me contó mi abuela que la última cosa que este abuelo hizo antes de morir fue agarrarme de la cuna, darme un beso en la frente
Me dejó en la cuna, se fue a dormir y no se despertó más. Y para mí hay una simbología, yo era un bebé recién nacido, pero yo cierro los ojos y puedo conectarme perfectamente y sentir ese momento en el cual él se despide y al mismo tiempo yo siento como un te toca. No por casualidad también mis hermanos y mi familia pasaron también con problemas con la obesidad porque es el barniz que hay en estas generaciones y en esta familia de atravesar con las emociones. Siento que vino después fue una cura desde un lugar de aceptación, desde un lugar de transformación y desde altos y bajos, desde un lugar de perspectiva y de toma de decisiones consciente y no desde ¿se entiende? Muy complejo. Voy a parar el video acá porque ya tengo más de 24 minutos hablando de esto y no da. Voy a hacer un Gorda parte 2 donde les voy a contar un poco más también esa parte de la infancia que creo que muchos de ustedes tal vez pueden estar atravesando o pueden entender también lo que se siente sentir eso en el cuerpo. Creo que no aplica solo a cuerpos gordos, sino aplica al no reconocerse en el espejo, al no sentirse cómodos con esto, que solo el envase. O mismo no sentir, me escriben personas no con pánico social o personas que esto no le es funcional, no es solo un objeto de expresión, ¿no? Y creo que en el próximo video les voy a explicar cómo yo consigo y lidio y conseguí conectar como ese enchufe de esto es un instrumento. ¿Cómo uso ese instrumento a favor para vivir las cosas que yo quiero, para ocupar los espacios que yo quiero y simplemente ser feliz? Simplemente ser libre y tener orgullo de mis curvas, que son tremendas, son hermosas. Mira lo que es esto. ¿Entendés? Pero bueno, les voy a hablar de muchas cosas en los próximos videos. Les voy a hablar también de cómo conseguí bajar 50 kilos, las secuelas que eso dejó, tanto físicas, emocionales, espirituales. Y les voy a hablar más de estos temas porque tengo ganas. Los adoro, fueguitos de mi corazón. Nos vemos en el próximo video.